Bueno, buenos días nuevamente. Vamos a continuar. Les invito a pasar a sus lugares. Ahora sí ya se oye mejor. Bueno, continuamos con lo que es la lectura y la reflexión en cuanto al libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos tocó leer la semana pasada los últimos capítulos del libro de los Hechos, del capítulo 21 al capítulo 28. Bueno, si alguno de ustedes lo leyó, se pudieron haber dado cuenta de lo que trató esos capítulos. Y para mí es algo muy importante comentarles, porque es el reflejo y es parte de lo que nuestra vida también pasa y desarrolla. Hoy también me está dando problemas la máquina, por eso la pantalla no aparece ahí, está oscura. Espero que nuestra alma no esté oscura, esté llena de luz, aunque de repente los aparatos fallan, ¿no? Pero bueno, de todos modos las palabras sirven para sustituir imágenes. Lo que sí quise primero, antes que empiece yo a tocar el tema que hoy nos ocupa, escuchando los testimonios de las hermanas y los hermanos, uno siempre siente impotencia. Siente uno impotencia por decir, ¿por qué no se pueden resolver los problemas? Y cuando hay problema no resuelto es impotencia, es enojo, es coraje. Pero en cierto momento nosotros actuamos como actúa Dios. Le pedimos a Dios muchas cosas y a veces nos sentimos con impotencia de que no las podemos resolver o hacer. Como sentimos que Dios no nos escucha. Igual como Dios, también los padres así somos. Nuestros hijos nos preguntan o interactúan con nosotros de una manera adecuada o de una manera no poco adecuada. Entonces sentimos impotencia de que nuestros hijos no cambien, no hagan bien las cosas. Pero esa impotencia tiene que traducirse en oportunidades para la vida. Dios no nos puede resolver todas las cosas.
los padres no podemos resolver todas las cosas de los hijos, sino que igual como Dios nos ha enseñado, es que nosotros estemos cerca de ellos. Cuando los hijos ya han crecido y se están enfrentando a la vida, así como Dios está cerca de nosotros, pero no interviene. Yo nunca he conocido, ni sé por tantos años que tengo de estudiar las cosas de Dios, teología, la Biblia, doctrinas. Nunca he visto ni conocido que Dios se presente y le resuelva los problemas a las personas. Simplemente Él nos dice lo que dice también en la Biblia: clama a Dios y yo te responderé. Clamamos a Dios, Él nos responde, pero nos responde con soluciones y respuestas para que nosotros mismos las hagamos. El padre no puede resolverle todos los conflictos y los problemas a los hijos. Damos sugerencias, damos opiniones, y los hijos sabrán si lo hacen o no lo hacen, sobre todo cuando ya tienen edad suficiente. Yo diría después de los 18 años, es cuando los hijos ya se forman su propio mundo. Y a veces permiten que los padres entremos a su mundo y a veces nos permiten. Entonces nosotros no tenemos ningún derecho de entrar al mundo de nuestros hijos, de estar cerca de ellos como Dios lo hace y aconsejarnos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, dice Jesús, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligero. Entonces aprendemos a llevar el yugo, un yugo muy sencillo, más ligero. Eso es lo que Dios nos enseña. Pero por eso el mundo está así, ¿no? Entonces en esa impotencia, ¿ves? Lo único que podemos hacer nosotros pues, es dar consejos, algunas sugerencias. Escuchando a la hermana Maru, que yo conozco al matrimonio desde hace 25 años. Felizmente estamos unidos en amistades. Entonces lo único que yo puedo recomendarle a la hermana Maru es que siga escuchando y siga usted dando consejos a su hijo, a los dos, porque tiene dos. Igual el hermano Marcos. Y hoy lo que yo quiero aportar desde el punto de vista mío es este cuadro que quiero que se lo lleve usted, Aarón. Pase por él, por favor. Dígale que se lo enviamos de parte de la iglesia, ¿sí? Y si lo puede poner a un lado de su cabecera donde duerme, eso le va a ayudar mucho, ¿sí? Y dígale que lo amamos mucho y que le enviamos bendiciones de la iglesia. Muy bien. Bueno, les comentaba yo que ya tienen ustedes la hoja en la que vamos hoy a trabajar. Y son los últimos capítulos del libro de los Hechos, 21 al 28. Me llama mucho la atención este asunto porque pocas veces lo trato y hoy tengo que tratarlo con mayor profundidad. El humanismo que trabajamos aquí en la iglesia y en todas las iglesias cristianas es devolverle o recordarle a las personas, a los seres humanos, mujeres y hombres, que hay derechos en el mundo. Derechos que por nacimiento ya los tenemos. Derechos que se llaman derechos naturales. Pero también hay derechos que son derechos que los gobiernos hacen y se llama el derecho positivo. Entonces a nosotros nos forman
tenemos que formarnos conociendo y practicando esos dos derechos. Derecho natural, cómo enseñarle a los hijos que tienen derechos naturales, pero también tienen derechos positivos o obligaciones. Los gobiernos así se manejan. Saben que en todas las religiones, en todos los países hay religiones que por un derecho natural todas las personas tienen el derecho de creer o no creer en alguien, en un Dios o en ciertas creencias o filosofías o enseñanzas. Ese es un derecho natural, creer. Y nadie nos lo puede ni lo debe quitar. Pero el derecho positivo, o sea, las obligaciones, es así, si no las cumplimos, si no las conocemos, nos hacemos acreedores a castigos, a multas o a daños, no por Dios, por parte de los gobiernos. En los padres a veces el derecho positivo está en las obligaciones y a veces queremos imponerles también a los hijos alguna sanción o algún castigo, pero a veces exageramos y a veces traumamos a los hijos. ¿Por qué? Porque precisamente nuestras formas o prácticas de castigar o de reprender no van de acuerdo con un castigo adecuado, una reprimenda. Entonces todo eso es como consecuencia de lo que estamos pasando. ¿Pero qué tiene que ver esto con lo que nos toca leer en los Hechos? Bueno, el apóstol Pablo, en ese cuarto y último viaje, ya fue el viaje que fue llevado a Roma preso. Eso nos da a nosotros una enseñanza muy grande en cuanto a cómo es nuestra vida cuando nos enfocamos a lo que es el cristianismo, o porque lo practicamos o porque en cierto momento creemos en él, ¿verdad? Y nos interesa estar dentro de él. Quienes lo practicamos el cristianismo estamos más obligados a creer en estos dos derechos y a caminar en estos dos derechos. Quienes lo practicamos y quien nos lo enseñamos con mayor razón. Entonces, aquí en estos pasajes voy a recrear un poco lo que el apóstol Pablo vivió desde el momento en que él fue apresado y condenado por todas las supuestas acusaciones que tenía de parte de sus conciudadanos, o sea, los judíos, pero también de parte de otras naciones. Lo que sí quiero aclarar es que hay coincidencia siempre en la cronología o en los tiempos cronológicos, tanto lo que está escrito en la Biblia como lo que pasamos hoy tiempo. Parece que pasaron ya 2000 años, pero no. Son cosas que nosotros tenemos que verlas como si fuera ayer, nosotros. Ustedes a lo mejor se les hace muy distante decir, pues esto pasó hace 2000 años. Esto que nos va a hablar el pastor fue hace 2000 años, ¿sí? Pero en su mente, ¿sí? Ustedes también pueden decir que el tiempo de Dios es infinito y no tiene horas ni días como nosotros los conocemos. Lo mencionó hace 8 días la hermana Lupita en su mensaje. Porque en el tiempo de Dios, 1000 años para nosotros, es para Dios como si fuera un solo día. ¿Sí? Así que estos ajustes de tiempo se los voy a comentar. Cuando el apóstol Pablo es llevado a Roma, fue precisamente en el año más o menos 60
después de Cristo. Del año 60 después de Cristo. Y cuando eso pasó, sucedía algo muy importante en Roma. ¿Sí? En Roma gobernaba en ese tiempo un emperador que fue de los más crueles, o sea, Nerón. Nerón fue un gobernador muy cruel que persiguió mucho a los cristianos. Entonces, en aquel tiempo también había un personaje, un filósofo, pero al mismo tiempo era un abogado que sabía de leyes, un abogado. Y este hombre fue Séneca. Séneca trascendió los tiempos porque sus enseñanzas aún se conservan. Quiero leerles solamente una parte de lo que él escribía. Séneca, estando cerca de Nerón, ¿sí?, y conociendo las enseñanzas de Pablo, Séneca tenía una comunicación estrecha, se supone, con Pablo. Se cree que entre ellos hubo intercambio de cartas entre Séneca y el apóstol Pablo. Y se dice que Séneca, por sus palabras y la forma en que él hablaba, se dice que él era cristiano. Un cristiano en donde estaba el emperador, o sea, en esos lugares. Algo parecido a José. José gobernó en Egipto y estaba cerca de Faraón. Y eso es muy importante cuando un cristiano o personas que entienden el concepto del humanismo cristiano hacen bien siempre, o las personas hacen bien cuando gobiernan, tener cerca a una persona de ellas. Sin en cambio, todo lo que hizo Séneca, la manera en que le hablaba a Nerón, porque él lo educó desde joven, Séneca educó a Nerón desde joven, y aún así después él tomó otro camino diferente. Igual que nosotros como padres queremos que nuestros hijos adquieran principios buenos y adecuados y que se porten bien, pero cuando crecen se apartan. Así también Séneca educó a Nerón y al final él se desvió y entonces hizo cosas contrarias. Pero quiero leerles una parte de lo que dijo Séneca. Dice en este libro que se llama La brevedad de la vida. La brevedad de la vida, que Séneca escribió hace 2000 años. ¿Ah? Como si fuera hoy. Dice: lanzar la antorcha incendiaria sobre las casas y pasar su arado sobre ciudades antiguas, a esto llama poder. Ordenar la muerte de uno o de dos le parece poco real. Y si multitud de desgraciados no tiende el cuello a la vez, cree que se cohíbe su crueldad. La verdadera felicidad, decía Séneca, consiste en asegurar la suerte de muchos, traerles de la muerte a la vida y merecer por la clemencia la corona cívica. No existe ornamento más digno de la majestad de un príncipe o un emperador que la corona que se concede por haber salvado ciudadanos, siéndoles inferiores las armas arrebatadas a enemigos vencidos, los carros teñidos con la sangre de los bárbaros y los despojos conquistados en la guerra. Salvar pueblos enteros,
es poder divino. Hacer morir a muchos y hasta al azar es el poder del incendio y el estrago. Bien, estas palabras me gustaron para empezar mi mensaje, porque son palabras de Séneca. Y las palabras del apóstol Pablo, cuando él mandaba las cartas, algo muy parecidas. Y en este caso yo encuentro, al leer estos últimos capítulos, encuentro un principio, un valor humanista que en el tiempo del apóstol Pablo, cuando es llevado preso, es necesario que nosotros conozcamos y reflexionamos. Porque de una u otra manera nosotros nos hemos enfrentado a el derecho natural y al derecho positivo en los años que llevamos. Cuando hemos tenido que ir a alguna delegación, cuando hemos tenido que responder a ciertas demandas o cuando hemos tenido que acusar a alguien ante los jueces, ante el gobierno, estamos entrando en un derecho positivo que tiene leyes. ¿Ah? Por eso es muy importante que también conozcamos el derecho positivo. Cada país tiene su derecho positivo. No todos los países tienen el derecho iguales. Cada quien lo establece de acuerdo a su necesidad política que tiene. En Roma había un derecho natural y un derecho positivo hace 2000 años. Y mucho todavía de ese derecho positivo es el que hoy en cierto momento se replica y se pone en las constituciones de muchos países. Porque Roma fue el primero de los países, junto con Grecia, que perfeccionó su sistema político y su sistema judicial, sistema de gobierno. Fueron un ejemplo que hasta la fecha todavía se usa, el derecho positivo y el derecho natural, desde hace 2000 años, que lo estableció Roma, a la cual Pablo apela para su defensa cuando es llevado. Entonces voy a leer estos primeros versículos del capítulo 21. El libro de los Hechos, capítulo 21, del 30 al 36. Hechos 21. Del 30 al 36. Así está escrito. Toda la ciudad se alborotó y la gente llegó corriendo. Agarraron a Pablo y lo arrestaron fuera del templo, cerrando inmediatamente las puertas. Estaban a punto de matarlo cuando el comandante del batallón romano le llegó la noticia de que toda la ciudad de Jerusalén se había alborotado. El comandante reunió a sus soldados y oficiales y fue corriendo a donde estaba la gente. Cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante se acercó, arrestó a Pablo y mandó que lo sujetara con 2 cadenas. Después preguntó quién era y qué había hecho. Pero unos gritaban una cosa y otros otra. De modo que el comandante no podía aclarar nada a causa del ruido que hacían. Así que mandó llevarlo al cuartel. Al llegar a las gradas del cuartel, los soldados tuvieron que llevar a Pablo a cuestas debido a la violencia de la gente, porque todos iban detrás gritando: ¡muera! ¡Que muera Pablo! ¿Ah? Bien, esto fue algo muy importante, en ese sentido marcó una forma en la cual se deben de aplicar estos derechos, el natural y el derecho positivo. Voy a leer la introducción que pongo aquí en la hoja. Transcurría el año 60 después de Cristo cuando Pablo es arrestado y enviado a Roma para ser juzgado. El motivo de no ser condenado a muerte en Jerusalén
era porque ser ciudadano romano lo protegían las leyes del imperio. Con la jurisprudencia más desarrollada en esos tiempos, o sea, porque ya en esos tiempos había senadores en Roma, y había jueces que eran los que juzgaban todos los conflictos que había en Roma. En tanto que las leyes judías se basaban tan solo en una teocracia dogmática y rancia. Fueron los filósofos romanos y griegos quienes acuñaron estas dos clases de derecho, el derecho positivo y el derecho natural, que hasta hoy naciones, abogados y jueces siguen practicando, y que en su justa aplicación el humanismo se engrandece. El cuarto viaje de Pablo, o sea, su encarcelamiento y juicio, es un verdadero periplo de estos dos derechos que relatamos a continuación y su concordancia con hechos actuales. Los vamos a ir trasladando de aquel tiempo a nuestro tiempo de hoy, para que vean que no hay mucha diferencia de cómo se defiende o cómo las personas buscan su defensa conociendo estos dos derechos. Quien no conoce estos derechos realmente es una persona que sufre atrocidades o sufre abusos por parte de las autoridades. El derecho natural, quien lo coordina, lo rige y más o menos lo vigila, normalmente es la conciencia. El derecho natural es lo que aparece dentro de su mente. Desde que nosotros crecemos y se nos educa, empieza a formarse dentro de nosotros un derecho natural. De repente entra dentro de ese derecho natural algunas prácticas, algunas costumbres y enseñanzas de nuestros ancestros, abuelos o padres, que es la religión. Creer en algo, en un Dios, algo, se vuelve un derecho natural, ¿sí? Y ese punto es precisamente, mientras que a Pablo lo estaban juzgando un gobierno teocrático, porque los judíos solamente creían y tenían un derecho natural, que era en cuanto a la conciencia, en cuanto a lo que tenían que hacer con respecto a Dios. Y eso era lo que ellos estaban utilizando para querer la muerte de Pablo. El derecho natural de los judíos o de países religiosos, como hay muchos en este tiempo, muchos países del Medio Oriente tienen un derecho natural que al mismo tiempo se convierte en un derecho positivo, porque obliga y castiga, y condena y mata a personas por el hecho de no obedecer las cosas de Dios. Eso es lo que se llama un derecho en un país teocrático, un derecho natural que se basa en los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Por eso hemos visto muchas injusticias, sobre todo en Medio Oriente y aquí también en México, de que le quieren aplicar un derecho natural, ¿sí? Lo quieren aplicar como si fuera derecho positivo y una obligación para las personas. Hace unos momentos se leyó la cita bíblica del primer capítulo de la carta a los romanos. Es para que ustedes queden más enterados de este asunto. El apóstol Pablo, en su concepto, conocía muy bien el derecho natural y conocía muy bien el derecho positivo de los romanos. Pero él utilizaba mucho el derecho natural como una manera también de obligación, cosa que hace 2000 años sucedía, hoy ya no sucede. Hoy el derecho natural ya no es una obligación, ni es motivo de condenación ni acusación. Y cuando el apóstol Pablo le manda a los romanos hace 2000 años esa carta en donde les dice, ¿sí?, que Dios entregó a la inmundicia a las personas porque han cambiado su uso natural. Ojo con lo que voy a decirles.
¿Por qué? Porque ahora hay, o sea, se juntan hombre con hombre y mujer con mujer. El apóstol Pablo está utilizando un derecho natural, ¿sí?, en cuanto a la forma de acercarse entre las personas, y lo está utilizando como si fuera un derecho positivo, para castigar y para condenar. Esa parte, por eso es muy importante que hoy se aclare y se diga, hoy este concepto del apóstol Pablo, de que es condenable que haya una relación hombre con hombre y mujer con mujer, ese es un derecho natural. Y un derecho natural, la persona lo puede hacer o no lo puede hacer. Y no tiene por qué implicar un castigo o una condena, porque ya entraría a un derecho positivo. Como Israel juntaba esas dos cosas, entonces ponía una ley en la escritura y después hacía que la condenaran y la apedrearan porque había violado ese derecho o esa ley positiva. Por eso había muchos abusos y toda la fecha sigue habiendo. Libros como la Biblia, libros como el Corán, libros como en algunos otros orientales, enseñan el derecho natural y la manera de poder estar en paz y en tranquilidad y acercarse a Dios de una manera espiritual. Pero hay algunos libros que dicen, pero si tú actúas mal y violas un derecho natural que es una creencia en Dios, entonces se te va a castigar. Por eso aquí en México ya no se permite que se castigue a una persona por haber violado un derecho natural. Y este derecho natural es decir, hoy aquí en México, ¿sí?, tenemos un derecho natural que cada vez va teniendo mayor importancia, porque hoy hasta ya hay una ley y hay leyes que permiten que se unan personas del mismo sexo, hombre con hombre y mujer con mujer, que vayan y que se casen. Y hay jueces que casan a dos personas del mismo sexo. Quiere decir que entonces en México se tardó mucho en quitar ese derecho como una obligación y un castigo de Dios o del gobierno. Hoy en México el gobierno no puede castigar a las personas que dicen, es que son homosexuales y viven dos hombres juntos o dos mujeres. Eso hacía hace 40, 50, 100 años. Sí los metían a la cárcel y los castigaban. Hoy en el 2025 ya no. Quiere decir que nuestras leyes han ido cambiando, ¿sí?, respetando el derecho natural. Si tú quieres hacer esto, si tú deseas, y si para ti es algo importante, adelante, hazlo. El gobierno y el derecho positivo no te va a poder castigar ni condenar. Cuando no se sabe eso, todavía hay personas que salen a las calles, hay grupos de manifestantes que son muy religiosos, que dicen, es que esto Dios lo prohíbe. Y se ponen enfrente de la Cámara de Diputados o de Cámara de Senadores cuando van a establecer ciertas leyes para darles los derechos a las mujeres y a los hombres como un derecho natural. Entonces se van y ahí ponen siempre esas manifestaciones en Reforma o allá precisamente afuera de la Cámara de Diputados. A mí en una ocasión me dejaron allá adentro como 4 horas por una manifestación que ya no nos dejaban salir, ya estábamos adentro y cerraron todas las puertas. O sea, estas manifestaciones que dicen, no permitimos que haya leyes que permitan las uniones homosexuales. Las uniones homosexuales están prohibidas por Dios, ¿sí? Entonces dice Dios, a mí no me metan en ese asunto. Yo les he dado un derecho natural a ustedes y ustedes tendrán que decidir qué quieren y cómo quieren hacer su vida, siempre y cuando sea una vida en paz y en tranquilidad. Ese es el asunto, derecho natural y derecho positivo. Bien, en este primer punto que yo menciono aquí, dice en el capítulo 22, versículo 1, dice, hermanos y padres, escuchen lo que les digo en mi defensa.
como un derecho natural, Pablo, una vez que es llevado preso, él exige que sea escuchado. Todos, en un país donde se respetan los derechos, a una persona no se le puede incomunicar. Decir, ya te agarramos y te encerramos y no tienes ningún derecho de comunicarte con nadie o de defenderte. Pablo dice, yo tengo derecho y necesito que ustedes me escuchen porque yo quiero decir algo en cuanto a mi defensa. Ese es un derecho natural. Si nos acusan de una manera, sea una cuestión religiosa o una cuestión civil, tanto en lo religioso como en lo civil, dice, el derecho natural es, tengo derecho a mi defensa. Aunque hoy en este tiempo, muchos violan ese derecho, ya no lo permiten o simplemente abusando de su poder, no dan ese derecho. Acaba de rescatar la Secretaría de Relaciones Exteriores a 2 ciudadanos mexicanos que los agarraron en Estados Unidos y los llevaron presos a la famosa isla de Alcatraz de los Caimanes. Bien, entonces se mueve todo el asunto legal de México y dice, es un derecho natural que tú violaste de estos 2 y demás que están ahí encarcelados, así que yo necesito que tú los defiendas y que los saques. Y entonces acaban de traer a estos 2 hermanos de Estados Unidos, los sacaron de ese penal y ya están en México. Por eso es siempre muy necesario que uno diga, todos tienen derecho a defenderse. Y por eso a veces contratan abogados o personas que los defiendan. México está muy enfocado ahorita a que todos los abusos que están teniendo los inmigrantes que son encarcelados tengan siempre asesoría para que tengan su defensa adecuada. Porque es un derecho natural y un derecho positivo también. ¿Bien? Me brinco al otro. Es el capítulo 22 del 22 al 29. Capítulo 2, 22 al 29 dice, después de que Pablo habló en su defensa, argumentó el por qué estaba en Jerusalén, dice, hasta este punto lo escucharon, pero entonces comenzaron a gritar, este hombre no debe vivir, bórralo de este mundo. Y como seguían gritando y sacudiendo sus ropas y tirando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel y mandó que lo azotaran para que confesara por qué la gente gritaba en contra suya. Pero cuando ya lo tenían atado para azotarlo, Pablo le preguntó al capitán que estaba presente, ¿tienen ustedes autoridad para azotar a un ciudadano romano y además sin haberlo juzgado? Al oír esto, el capitán fue y avisó al comandante diciendo, ¿qué va a hacer usted? Este hombre es ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó, ¿es cierto que tú eres ciudadano romano? Pablo le contestó, sí. El comandante le dijo, a mí me costó mucho dinero hacerme ciudadano romano. Y Pablo respondió, pues yo lo soy por nacimiento. Con esto, los que iban a azotar a Pablo se apartaron de él y hasta el mismo comandante, al darse cuenta de que era ciudadano romano, tuvo miedo por haberlo encadenado. Este punto, el derecho positivo, ¿sí?, de Roma, se prohibían azotes y torturas. En el derecho positivo decía Roma, tú puedes encarcelar a alguien, pero cuidado con que lo sometas a golpes y a torturas, porque eso en el derecho positivo no estaba correcto en Roma. Por eso cuando Pablo dijo, yo soy ciudadano romano, ¿por qué entonces ustedes me están azotando y golpeando? Repito, él conocía muy bien y sabía cómo exigir sus derechos. En muchas otras partes está prohibido también hoy en la actualidad los golpes y las torturas. Acaban de sacar el día de ayer
Tengo que estar enterado de lo que estoy hablando para que ustedes sepan que esto tiene concordancia con lo que estoy hablando. Acaban de liberar a este hombre que junto con una mujer francesa, Florent Cassés, fueron acusados de secuestro hace 20 años. A ella la dejaron libre, como al año y medio, 2. ¿Por qué la dejaron libre a ella? Porque desde Francia protestó el presidente o el primer ministro francés y exigió que liberaran a esa ciudadana francesa. Inmediatamente el gobierno tuvo que obedecer y la mandó a Francia, pero dejó preso a este hombre, ¿sí? Que apenas ayer salió. Después de 20 años, aquí en México todavía no se respeta esa situación. ¿Y cuál fue el problema? Es que a ellos los torturaron y los golpearon recién que los agarraron hace 20 años. Y eso ameritaba, de acuerdo a la ley positiva, ameritaba que no fuera encarcelado. Cuando las confesiones son sacadas a través de golpes o a través de torturas, de acuerdo a los jueces no valen, y eso tiene que hacerse a un lado y darle la libertad. Pero por los asuntos que aquí todavía en México manejamos muchos conceptos de corrupción, lo dejaron preso 20 años todavía. Ayer salió y pues, realmente tenía ahora sí que la oportunidad de ver nuevamente su vida otra vez, después de haber pasado 20 años encarcelado. Vean entonces, cuando el derecho positivo no se cumple hay mucha injusticia. México apenas está ajustándose y está cumpliendo con ese derecho positivo que de acuerdo a los derechos humanos y al humanismo debe existir. En Estados Unidos se está violando mucho eso, porque ahorita que está Trump allá, él inclusive en algunos cuadros en internet ponen a Donald Trump con la vestimenta de Nerón y atrás de él se está incendiando Roma. Roma fue incendiada por Nerón en el año 64, ¿sí? ¿Por qué? Porque perseguía a los cristianos. Entonces, para echarles la culpa de que los cristianos eran malas personas, eran delincuentes, incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Trump está diciendo lo mismo, pero él está incendiando su país por lo mismo de que está persiguiendo a todos los inmigrantes porque los considera como malhechores, como criminales. Entonces por eso está incendiando Estados Unidos y ahora con la imposición de aranceles que a todo el mundo le está poniendo multas o cargas económicas para poder vender sus productos a Estados Unidos. Por eso se dice que está incendiando Estados Unidos y se le compara a Nerón igual que a Trump. Ese asunto es muy importante que se vea. Bien, el 23 del 1 al 6, 23, me voy rapidito para no detenerme mucho en esto, ya le estoy explicando lo principal. 23 del 1 al 6, así escribe: Pablo miró a los de la Junta Suprema que lo estaban juzgando y les dijo: hermanos, yo he vivido hasta hoy con la conciencia tranquila delante de Dios. Entonces Ananías, que era sumo sacerdote, mandó a los que estaban cerca de Pablo que le pegaran en la boca, pero Pablo le contestó: Dios le va a golpear a usted, hipócrita. Si usted está sentado ahí para juzgarme según la ley, ¿por qué contra la ley me manda que me peguen? ¿Bien? Después cambio al siguiente, que es el 7. Hermanos,
Yo soy fariseo de familia de fariseos y se me está juzgando porque creo en la resurrección de los muertos. Pablo estaba siendo llevado al Sanedrín, está siendo llevado a juicio ante Roma, porque había una discusión en cuanto a lo que él creía y lo que él enseñaba. De acuerdo a la doctrina cristiana, Pablo creía en la resurrección, igual que la mayoría de los que somos cristianos. Creemos que después de muertos vamos a resucitar y entonces vamos a estar frente a frente, cara a cara con Dios. Los que hicieron cosas buenas, a vida eterna, y los que hicieron cosas malas, a condenación eterna. Esa es nuestra creencia religiosa. Pero el hecho de que crea yo en la resurrección o no, a mí ni a ustedes los pueden condenar en un juicio con un gobierno para no creer eso. Tenemos nosotros todo el derecho de creer o no creer en la resurrección o que no hay resurrección. Ese ya es un derecho natural. Por eso, para no mezclar. En algunos países de Asia, si uno no cree en lo que está establecido en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, o en unas cosas de la Torá, que es el libro sagrado de los judíos, se hace acreedor a un castigo o a un derecho positivo, que es lo que es el gobierno. Entonces aquí Pablo dice, ustedes me están juzgando porque yo creo y enseño la resurrección de los muertos. Por eso, para nosotros, el humanismo por derecho natural no juzga creencias religiosas. El humanismo por derecho natural no juzga creencias religiosas. Todo esto es muy importante porque hoy en el mundo, en México ya casi no existe, pero todavía hay castigos por creer o no creer en cierta doctrina, cierta enseñanza. En los pueblos, en las regiones de la montaña, en Oaxaca, en Veracruz, en las regiones apartadas, todavía condenan y castigan a aquellas personas que en algún momento dado, por decir algo, todo ese pueblo, por decir algo, son católicos. Y entonces si hay algunos, 2 o 3 que llegan a su pueblo y dicen, y ahora que estuve fuera, yo fui a una iglesia cristiana, pero evangélica, y ahí yo aprendí otras cosas diferentes, entonces aquí yo la voy a hacer. No, espérame, si tú quieres aprender eso, te vamos a sacar de la comunidad. Y entonces lo corren, lo golpean, porque no quieren que ahí en ese pueblo pueda haber otro tipo de religión. Quiere decir que se están metiendo en un derecho natural de las personas, les quieren aplicar un derecho positivo. Cuidado, porque eso se traduce inclusive hasta en las familias. En una familia puede haber que haya 2 personas que son católicas, van a las iglesias católicas. Puede haber 1 o 2 que vayan a la iglesia evangélica o que son mormones. Entonces, los mismos padres a veces no entendemos este asunto, y por encima de la creencia religiosa está encima la familia, el derecho natural de ser familia unida. Su creencia es muy aparte. Nosotros no podemos provocar divisiones ni separar a los hijos o a la familia porque uno crea una cosa y otro otra. Por encima, repito, de la creencia es un derecho natural. Pero quien no supera ese asunto, es decir, es que yo tengo mi hermana o mi hermano que es testigo de Jehová. No, pues no, todos los mismos pastores de ahí, los mismos dirigentes les dicen, no, tú no te juntes con personas que no son testigos de Jehová, no te juntes con personas que no son católicas, y entonces se crea una división.
las mismas iglesias provocamos conflictos y problemas. Y después, más a eso, hay quien aplica castigos por cambiarse de religión, de manera de pensar. Repito, es un derecho natural y entonces, en este caso, no se debe de juzgar por creencias religiosas, ni por parte del gobierno, ni por parte de las iglesias. Pueden creer en lo que sea, pueden practicar su creencia, pueden acercarse a Dios de la manera en que ustedes crean mejor. Ese es un derecho que ustedes tienen. Pueden ir a una iglesia, a otra, de lo que sea, y exigir su derecho. Yo cuando empezaba, les digo esto, porque yo sufrí maltrato. Me corrieron porque yo estaba preguntando otras cosas diferentes y yo no quería ajustarme a la doctrina y enseñanza de ese lugar. O te ajustas o te vas. Pero es una iglesia abierta. Yo puedo entrar y buscar a Dios. Aquí no. Aquí te ajustas y tienes que respetar. Y si no, te vas. Pues me sacaron a mí así. Como ustedes estaban, se bajó del púlpito, sale y que me sacan. Ya no volví a llegar yo ahí. Dije, no, ahí soy mal recibido. A fin de cuentas, de mejores lugares me han corrido, les dije. Bien, el asunto es este. En cuanto a creencias religiosas, nadie tiene que ser juzgado. Se tiene que respetar la creencia. Y hay que aprender eso en las casas. En las casas hay que respetar si los hijos creen una forma, si los hermanos de otra, pero por encima de la creencia religiosa, muy por encima, está el derecho natural de ser hermanados en la sangre. Eso es más fuerte que una creencia. 23, 12 al 15. Al día siguiente, algunos de los judíos se pusieron de acuerdo para matar a Pablo y juraron bajo maldición que no comerían ni beberían hasta que lograran matarlo. Eran más de 40 hombres los que así se habían comprometido. Fueron pues a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos de los judíos y les dijeron: nosotros hemos jurado bajo maldición que no comeremos nada mientras no matemos a Pablo. Ahora ustedes y los demás miembros de la junta pidan al comandante que lo traiga mañana ante ustedes con el pretexto de investigar su caso con más cuidado, y nosotros estaremos listos para matarlo antes de que llegue. En el derecho natural, el humanismo prohíbe la pena de muerte. O sea, la pena de muerte es contra naturaleza. El derecho natural es que tengamos la vida, que la cuidemos, que la procuremos. Si cometemos alguna falta, algún delito que tenga que ser juzgado por el derecho positivo, o sea, por jueces, por juzgados, aquí en México no existe la pena de muerte. En Estados Unidos sí. Si fue grave la condena y los jueces deciden, precisamente lo condenan a la pena de muerte. Por eso México es en este momento privilegiado en ese asunto, aunque a veces la pena de muerte se la aplican de una manera escondida, pero es un derecho natural que no debe de existir la pena de muerte, ¿sí? Pero cada país hace sus leyes, y si en algunos países aplican la pena de muerte, pues entonces su mismo pueblo tendrá que protestar para que quiten ese tipo de penas. Muy bien, les sigo diciendo aquí el 26 al 30, no voy a pasar del 24, 26 y 27, capítulo 24, versículo 26 y 27. Todo esto mientras el apóstol Pablo estaba preso. Dice: por otra parte, Félix, pues el gobernador de ese tiempo, esperaba que Pablo le diera dinero para que lo soltara. Por eso lo llamaba muchas veces para hablar con él. 2 años pasaron así. Luego Félix dejó de ser gobernador y en su lugar entró Porcio Festo.
Y como Félix quería quedar bien con los judíos, dejó preso a Pablo. La corrupción en el derecho natural y en el derecho positivo, la corrupción existe. En cuanto a la cuestión religiosa, hay mucha corrupción. ¿Por qué? Porque a veces la creencia o el perdón de pecados o el arrepentimiento obliga a que alguien en cierto momento pida, en cierto momento, o más limosnas, o más ofrendas, o más diezmos, o una ofrenda especial, o compensaciones importantes. Ajá. ¿Por qué? Porque hay corrupción. Se acaba de mencionar también hace poco que parte de las iglesias han entrado en la corrupción con los grupos de la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque los grupos de la delincuencia organizada tienen mucho dinero. Entonces van a las iglesias, como todos que tienen el derecho, porque hasta el más santo y el más criminal tienen que tener las puertas abiertas de las iglesias. ¿Ah? Porque en ese momento a lo mejor ellos quieren un consejo, quieren un arrepentimiento, quieren oír la palabra de Dios, quieren confesarse. Pero el asunto está que mezclaban ahora ya lo que era el dinero y lo que era la corrupción. Si tú me haces estos favores como iglesia, entonces yo te voy a dar dinero. Y empezaron a ver las narcolimosnas. Se habló mucho de eso. Y entonces empezaron a crecer muchas iglesias en cuanto a recursos económicos. ¿Por qué? Por la necesidad que tenían estas personas de acercarse a la iglesia, pero no para una confesión seria, sino más bien para manipular en algún momento dado a las personas y a los sacerdotes y a los pastores y a los líderes religiosos. Porque en algún momento dado les convenía tener de su lado para seguir actuando mal. Entonces tenían que corromper a las iglesias. Y hay muchas iglesias que han sido y siguen siendo corrompidas por el dinero. Y en lo que es los gobiernos, igual. O sea, sigue habiendo este tipo de corrupción y no sueltan a la gente por a ver si les dan más dinero a los jueces. Por eso el 1 de septiembre, aquí en México, el 1 de septiembre, o sea, dentro de un mes, más o menos, México pasa a la historia del mundo porque por primera vez, ¿sí?, los jueces son elegidos bajo voto popular. Por eso muchos dijeron, ¿pero para qué voy? Si eso es pérdida de tiempo, si van a hacer lo mismo, se van a corromper. Aquí el asunto está, todo lo que ahorita se está empezando a hacer y a generar los cambios. El primer cambio, dijeron, es que ahora ya lo tienen que elegir las personas. Y tú vas a ir y vas a votar por los jueces que tú creas. Ahí te voy a poner una lista de 20, 30 jueces y tú escoges. Pero qué pesado, ¿cómo voy a conocer todo eso? Es importante. Nosotros nos dieron esa oportunidad. Miren, en 1950, las mujeres todavía no tenían el derecho de ir a votar por los presidentes o por los gobernadores. No, después de 1950, o sea, hace 75 años, que la mujer ya puede votar. Ahora sucede lo mismo. No, pero ¿cómo voy a ir a votar? No, pues, son tantos jueces. Es el inicio de un cambio. Entonces ahí, ahora ya no va a ser una selección de qué jueces van a estar, cuáles sí y cuáles no. La idea es desterrar y erradicar la corrupción, y creyéndose los jueces que eran inamovibles, ¿sí?, podían ellos poder estar aceptando dádivas o poder aceptar dinero o sobornos. Ese es el primer paso. Ya después, cuando se vaya mejorando este asunto de votar por los jueces, ya los iremos conociendo. A este otro que yo voté por él,
ese no lo vuelvo yo a apoyar, y ese tache. Sucede igual que con los presidentes. El presidente que nosotros creemos, o que yo creo, que es el que cumple con esa labor y ese trabajo de ver por las necesidades del pueblo, de protegerlo y de ayudarlo, pues es un presidente que está buscando que la sociedad y que las personas prosperemos, ¿sí? Y que no solamente está para robar. Pero si ese presidente con el cual yo voté, o esa presidenta, no cumple con eso, yo tengo el derecho de que la siguiente vez yo ya no voto por ella, porque me engañó a mí. Entonces aquí es muy importante la democracia, que es el voto popular. Entonces el 1 de diciembre entran los nuevos jueces y vamos a estar al pendiente de ver cómo juzgan, de ver si sacan por dinero a los convictos o a los acusados, y el dinero que ellos tienen pues los vuelven millonarios. Aquí el asunto está de que a Pablo en ese tiempo, preso, todavía el gobernador le decía: voy a volver a escucharte, pero él iba con la intención de que Pablo le diera dinero, pero Pablo nunca le soltó un quinto. Siempre él apelaba a su defensa, y que era en este momento su inocencia. El 27 del 1 al 3. 27 del 1 al 3. Cuando decidieron mandarnos a Italia, Pablo y los otros presos fueron entregados a un capitán que se llamaba Julio, del batallón llamado el Emperador. Nos embarcamos pues en un barco de puerto de Adramitia, que estaba a punto de salir para los puertos de Asia. Estaba también con nosotros Aristarco, que era de Tesalónica, ciudad de Macedonia. Al día siguiente llegamos a puerto de Sidón, donde Julio trató a Pablo con mucha consideración, pues le dejó visitar a sus amigos y ser atendido por ellos. El humanismo debe ser una obligación en el derecho positivo, aun aunque estés en la cárcel, aun aunque estés en condena, ¿sí? Tienes derecho natural de que se te visite, de que tengas tus cuidados y protecciones en cuanto a salud médica. Ese es el derecho positivo, también por encima también de la condena que hay. El derecho natural obliga a que tengan buenos cuidados. Por eso ahí los derechos humanos tuvieron que empezar también a cambiar muchas cosas. Resulta de que en estos tiempos o anteriormente se criticaba los derechos humanos. ¿Por qué estos de derechos humanos defienden a un delincuente? Porque no importa que haya sido un delincuente, no importa que haya sido un asesino, él antes que ser delincuente y asesino es humano. Y los derechos humanos están para decir: está bien, lo condenaste a 20 años, lo condenaste a 30 años, pero él tiene derechos, tiene derecho a visitas de su familia, tiene derecho a servicio médico, tiene derecho a atención, inclusive visitas conyugales. Este hombre que acaba de salir de ahí, ¿cómo se llama? ¿Recuerda alguien? ¿Cómo se llama el que salió apenas después de 20 años? Vallarta. Se apellida Vallarta. Ahorita me acuerdo del nombre. Él, le preguntan: ¿y cómo se siente? ¿Cómo lo recibió su esposa? Dice: bueno, dice, con la primera me divorcié, con esta segunda ya me quedé, yo ya la conocí aquí adentro, ya venía a visitarme. O sea, con cartas tenía esa relación que se les permite tener, ese humanismo aún en la cárcel. Y ahí se casó adentro, ahí estudió, ahí dice: poco me faltó para recibirme de abogado. Durante 20 años, todo lo que en cierto momento pudo hacer. Aquí el asunto es por eso, aún en el derecho positivo, siendo condenados, su derecho natural de ayuda, de compañía, no se le puede negar.
Esos son buenos juzgados y buenos juicios. Pero cuando hay buenos jueces, cuando no, piden dinero para que tengan esas facilidades. Es una tremenda realmente injusticia cuando de repente dicen, es que yo tengo que llevar tanto dinero para que no golpeen a mi hijo. Tengo que llevar tanto dinero porque por alguna razón está en un reclusorio y tengo que llevar porque le piden dinero. Entonces, todo eso es una carga que nos dice, todavía en México se necesita mejorar el derecho positivo, las condenas. Bien, me paso al último. A lo último ya es ese que sí quiero detenerme un poquito más. 28 del 24 al 31. 28. Del 24 al 31. Bien. A Pablo lo mandan a Roma porque él dijo, le preguntaron a Pablo, ¿quieres que te juzguen aquí en Jerusalén? ¿Que te juzgue tu pueblo? Y Pablo dijo, no, yo exijo que me juzgue el emperador, o sea, Roma. Como yo soy romano, yo no permito que me juzguen aquí. Yo quiero apelar, y apeló al César y le dijeron, ¿está bien? Entonces a César te vamos a mandar. Por eso lo envían a Roma, por eso tiene que ir hasta allá. Si lo hubieran dejado en Jerusalén, lo matan ahí. Por eso todavía él sobrevivió varios años en Roma, siguió mandando cartas a las iglesias, a un preso. Pero a este punto, cuando él llega a Roma, hace primero la reunión con los judíos, para explicarles el por qué lo habían llevado a Roma. Pablo tenía que defenderse ante los judíos de Roma, que en algún momento a lo mejor tenían alguna duda de si era inocente o era culpable. Pero vean lo que dice aquí Pablo. Esto es lo que me llama mucho la atención. Dice, dijimos del 24 al 31. Dice, unos de los judíos, unos aceptaron lo que Pablo decía, pero otros no creyeron. Y como no se ponían de acuerdo entre sí, comenzaron a irse. Pablo les dijo, bien habló el Espíritu Santo a los antepasados de ustedes, por medio del profeta Isaías, diciendo, anda y dile a este pueblo, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no verán, pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y sus ojos están cerrados para que no puedan ver ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Sepan ustedes pues que de ahora en adelante esta salvación de Dios se ofrece a los no judíos y ellos sí escucharán. Pablo se quedó 2 años completos en la casa que tenía alquilada, donde recibía a todos los que iban a verlo. Con toda libertad anunciaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin que nadie se lo estorbara. Aún estando preso, Pablo recibió el beneficio de tener una condena domiciliaria. Te condenamos mientras realmente encontramos y analizamos tu verdadera causa, el por qué estás aquí. Pero mientras tanto, vas a tener libertad. Y dice que entonces vivían en una casa y siempre iban a verlo. Y Pablo les enseñaba. Aquí el asunto es que hay una división. Pablo divide. Fíjense, Cristo ya lo había hecho. Cristo dividió al pueblo de Israel. Lo dividió de todos aquellos que querían todavía seguir obedeciendo a la ley de Moisés. Dijo Jesús, ahí están ustedes, pueden seguirlo haciendo. Pero ahora un nuevo mandamiento les doy. Un nuevo mandamiento. Entonces Jesús divide al pueblo de Israel, ¿sí? Todavía en judíos y en cristianos. Y Pablo sigue ese ejemplo, porque dice, yo a partir de hoy, ¿sí?, me voy con los gentiles. Y
con los gentiles era para que él ya empezara a dividir al pueblo. Por eso hay una gran diferencia aquí en esta versión. Como derecho natural, se separa el judaísmo con 15 millones en el mundo. El judaísmo abarca 15 millones según las estadísticas actuales. En el mundo y en Jerusalén, los judíos llegan a 15 millones. Y el cristianismo en el mundo son 3.500 millones en el mundo. Son dos religiones antagónicas que chocan. O sea, yo lo estoy hablando por parte de esa cantidad de cristianos, en las cuales nos incluimos cristianos de 3.500 judíos, en donde entran los católicos, en donde entran muchas iglesias evangélicas, no, todo el cristianismo, 3.500. La diferencia está que en cuanto a volumen, el cristianismo aventaja pero enormemente a los judíos, que solamente son 15 millones. La cosa es de que el cristianismo no hemos sabido aprovechar ni las enseñanzas de Jesús, ni la fuerza y el poder que da esta enseñanza y esta doctrina del cristianismo. Nos comportamos peor a veces que los judíos, ¿sí? Solamente para que ellos se hagan ricos, solamente para que ellos prosperen, pero son incapaces de cumplir con lo que inclusive en el Antiguo Testamento dice: respeta a los extranjeros, porque tú también fuiste extranjero en Egipto. Hoy los judíos se olvidan de eso, y por eso los judíos ahorita son un escándalo, sobre todo los gobernantes. Netanyahu, que está queriendo ya realmente desaparecer a lo que son los palestinos, con el pretexto de que son terroristas. Aquí el asunto es cómo mezclan las cosas. Pero repito, el cristianismo fue separado primero por Jesucristo y ahora por Pablo. Separa, es decir, los judíos seguirán siendo judíos cuando quieran, pero es gente que aquí ya lo dijo Isaías, es gente que escucha pero no oye, no entiende las cosas. Dice, tienen trastornado y tienen tapadas sus oídos, ¿sí? O sea, se han vuelto insensibles los judíos porque no han cumplido. Si cumplieran un 10% de la Torá, si cumplieran un 5% del Antiguo Testamento, los judíos serían un ejemplo en el mundo por su comprensión, por su paz, por su misericordia. Se llevarían de calle a los cristianos, que los cristianos no hemos podido avanzar porque también caemos en ese error en el cual están los judíos, insensibles. No somos capaces a veces, como se dice, de escuchar. Dice, porque escuchamos pero no entendemos. Así que esta parte del apóstol Pablo, en todo lo que fue su juicio, es parte de lo que nos permite a nosotros retomar el asunto del derecho. Derecho positivo y derecho natural. Insisto, si no conocen el derecho natural y el derecho positivo de ustedes, seguirán siendo ustedes abusados, ¿sí? Seguirán siendo maltratados o maltratadas, porque no dicen, este es un derecho natural que yo tengo, este es un derecho positivo. Entonces, como cristianos necesitamos conocer todo eso, ¿eh? Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Bien, hermanos, vamos a ser despedidos. Hermana Lilia, nos hace la oración de despedida, por favor.